Hoy hablaremos de un mártir que derramó su sangre por servir a Cristo. Soy Rolando Tobit Bonilla. Bienvenidos a Catolin. El padre Ángel Darío nació el 14 de diciembre de 1908, en la ciudad de Naulinco, Veracruz, México, en la casa marcada con el número 7 de la entonces calle Ignacio Alatriste, hoy Dr. Miguel Dorantes Mesa. Las imágenes que ven las pude capturar en la semana de preparación de este video. Tuve la oportunidad de visitar Naulinco con mi familia y orar unos minutos en la antigua casa de nuestro beato. Como ves, es un lugar sencillo. Los locatarios nos comentan que han decidido mantenerlo así, de la manera más original posible. Actualmente es propiedad privada, se paga renta y se encuentra abierta durante el día para su visita. En las paredes se encuentran algunas fotos de la familia del padre Ángel Darío, copias de su acta de bautizo. También hay una imagen que recuerda a los 13 mártires de la persecución religiosa, los cuales fueron beatificados el 20 de noviembre de 2005 en Guadalajara, Jalisco, siendo los más reconocidos San José Sánchez del Río y Anacleto González. En la pared principal se encuentra el retrato oficial. Para los que estén interesados en visitar este hermoso lugar, Naulinco se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad capital. Continuemos. El padre Darío fue el mayor de 5 hermanos, siendo su padre don Leopoldo Acosta y su madre doña Dominga Zurita. El 23 de diciembre fue bautizado en la parroquia de San Mateo Apóstol por el señor cura don Ambrosio Díaz. A los 6 años recibe la primera comunión. La confirmación la recibiría de San Rafael Guízar y Valencia, el santo obispo de Veracruz, del cual hablaremos en otro video. En el año 1910 se desataría la Revolución Mexicana, donde diferentes grupos, villistas, carrancistas, zapatistas y muchos más, aprovecharían para delinquir en diferentes localidades. Un grupo, se cree que fueron zapatistas, llegaron a Naulinco, cuando Ángel tenía 12 años de edad. Robaron las pertenencias de su padre don Leopoldo, el cual era carnicero y tenía un poco de ganado con el que lograba mantener con penurias a su familia en esos tiempos tan difíciles. Este acontecimiento marcó duramente la vida de la familia Acosta Zurita, debido a que, ante el atropello, don Leopoldo caería en un estado de depresión, para poco tiempo después fallecer, dejando a su familia en la pobreza. Desde temprana edad y como acólito, Ángel seguramente había recibido en su corazón el llamado al sacerdocio, pero al ser el mayor de la familia, debería ayudar a su madre en el sustento del hogar, lo cual era algo normal cuando el padre faltase. Doña Dominga, en busca de mejores oportunidades, viajaría a la ciudad de Jalapa, acompañada de su hijo Ángel Darío. El descenso de la montaña hasta la ciudad era largo y cansado. Por aquellas fechas estaba de visita en Naulinco San Rafael Guízar, para invitar a los jóvenes a que ingresaran a estudiar al seminario. Doña Dominga decidió visitar al santo obispo para pedirle que acepte el ingreso de su hijo, a lo que San Rafael respondería con una negativa, argumentando que Darío era muy joven y que tenía la responsabilidad de trabajar para ayudar a su familia. Detrás de muchos santos y beatos de nuestra iglesia hay madres que interceden por sus hijos, como en el caso de Santa Mónica y San Agustín, o la misma madre de San Rafael Guízar y Valencia, que si bien no es santa, su testimonio de fe y piedad, como él mismo expresa, son cosas que quedarían profundamente marcadas en su corazón. En el caso de nuestro beato, su madre, doña Dominga, no se quedaría con los brazos cruzados. No cabe duda que algo o mucho del llamado del joven Darío se reflejaba en las paredes de su hogar. Doña Dominga decide pedirle ayuda al cura Miguel Mesa para que intercediera por Darío ante Monseñor Guízar en la ciudad de Jalapa. El esfuerzo de su madre no se quedaría ahí, pues ella, con tal de que su hijo ingresara, se comprometería a trabajar en lo necesario para no descuidar a su familia. Dios escucharía la oración de esta madre, y el joven Darío ingresaría al seminario, pero como alumno externo, estando a prueba su comportamiento y rendimiento. Pero solo bastaría un año para que, fruto de su conducta y rendimiento, su condición fuera de externo a alumno propiamente dicho. En su vida como seminarista, tuvo que afrontar este pasaje de la historia de México ignorado por la historia oficial, y en el que vale mucho la pena profundizar y tener memoria histórica, la cristiada, la cual se dio en el periodo de 1926 a 1929, como consecuencia de la Ley Calles, una ley con un profundo odio a la Iglesia, y que tuviera varios antecedentes,
por ejemplo, la Constitución de 1917. Si te gustaría que profundicemos en este tema, déjalo aquí en los comentarios. Brevemente, y sin hacerle justicia a este importantísimo episodio para el país, podemos decir que cerraron los templos en México para convertirlos en cuarteles, los vasos sagrados fueron utilizados para embriagarse, los bultos de los santos utilizados para el tiro al blanco. Se desterraron, torturaron y asesinaron a muchos sacerdotes, religiosas y fieles católicos por el simplemente hecho de profesar su fe. El registro obligatorio de los sacerdotes, la prohibición del clero y religiosas de intervenir en escuelas, hospitales, asilos, etc., y frente a la evidente amenaza, los obispos decidieron suspender el culto. Un gran dolor pasó la gran mayoría del pueblo mexicano. ¡Viva Cristo Rey! En estos años, San Rafael Guízar mudaría su seminario y con él al joven Ángel Darío a una casa particular en la Ciudad de México, en el centro de Coyoacán. Posteriormente lo vuelve a mudar a un cine abandonado. Este sería el único seminario abierto en tiempos de persecución. A partir de un ataque cristero a trenes de pasajeros en 1927, algunos obispos son responsabilizados por el presidente Calles y exiliados en Estados Unidos. Pronto llegaría el turno para San Rafael Guízar. Obviamos muchos datos importantes que nos gustaría abarcar en otros videos. Continuemos. ¿Qué pasaba en Veracruz y con nuestro beato? En agosto de 1928, Adalberto Tejeda, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, posteriormente secretario de Gobernación en el callismo, fue nombrado gobernador de Veracruz por segunda ocasión, probablemente como premio a su feroz lucha contra los cristeros. A su llegada, la persecución religiosa iniciaría con más intensidad para la iglesia en Veracruz, ignorando los acuerdos tramposos entre Portes Gil y la iglesia, dado que después de bajar la guardia, muchos cristeros fueron cruelmente asesinados. El 6 de marzo de 1931 hubo una explosión en la Catedral de Jalapa. Gente no identificada entró en la catedral antes de comenzar la misa de las 7 de la mañana e instaló una carga de dinamita en uno de los altares menores, haciéndolo detonar en plena celebración. El día 8, San Rafael protestaría en una carta dirigida al gobernador Tejeda. 4 días después recibe la respuesta de su secretario, argumentando que se llevarían a cabo las diligencias necesarias para arrestar a los responsables, cosa que nunca sucedió. El día 10, el diario El Dictamen publicaría algunas declaraciones del gobernador Tejeda en las que se menciona que todo el gobierno emanado de la revolución tenía el impreso deber de lograr la desfanatización del pueblo y consideraba que la mejor manera de lograrlo era limitando el número de sacerdotes en las sectas. Una declaración de guerra. En estos tiempos tan tensos, Ángel Darío fue ordenado sacerdote, precisamente el 25 de abril de 1931, de manos del santo obispo San Rafael Guízar, y cantaría su primera misa un mes después, el 24 de mayo, en la ciudad de Veracruz. El 26 de mayo, Monseñor lo nombraría vicario cooperador de la parroquia de la Asunción. En la misma ciudad, donde se desempeñaba como párroco, el vicario general, el presbítero Justino de la Mora. También estaban ahí el padre Rafael Rosas y el padre Alberto Landa. La parroquia de la Asunción actualmente es la Catedral de Veracruz. El recién ordenado sacerdote es actualmente recordado por una de sus notas, la cual dice: «La cruz es nuestra fortaleza en la vida, nuestro consuelo en la muerte, nuestra gloria en la eternidad». El 18 de junio, Tejeda promulgaría la Ley 197, que 2 días antes había sido aprobada por la legislatura del estado de Veracruz, la cual mencionaba que el número máximo de ministros de cada culto en el estado será 1 por cada 100,000 habitantes. Esta ley iba más allá que las propias leyes de Calles y contaba con el apoyo, silencio o respeto del presidente Ortiz Rubio. Tomando en cuenta los números de aquel entonces, San Rafael solo contaría con 13 sacerdotes para atender su diócesis, la cual tenía al menos 6 ciudades grandes, un sinfín de poblados dispersos desde las montañas hasta las costas, sin comunicaciones y con caminos muy difícilmente transitables y más en tiempos de lluvia. Esto equivaldría a dejar a la iglesia en el sepulcro y a los veracruzanos sin la posibilidad de ejercer su religión. Ante la amenaza de la persecución, el vicario general, el presbítero Justino de la Mora, llamaría a sus vicarios para manifestarles lo grave de la situación y el peligro que corrían sus vidas, por el simplemente hecho de ser sacerdotes. Es por eso que dejaría en absoluta libertad a sus sacerdotes, de ocultarse
o irse a su casa si así lo decidieran. La respuesta de los tres padres fue contundente. Estamos dispuestos a arrostrar cualquier grave consecuencia por seguir en nuestros deberes sacerdotales. La primera decisión de San Rafael habría sido aceptar la ley para evitar males mayores. 13 sacerdotes serían inscritos, pero todos los demás seguirían operando de manera clandestina. Pero San Rafael dio una contraorden y finalmente le informaría al gobernador Tejeda que lucharía por todos los medios legales contra la ley Tejeda. Este cambio se dio gracias al estudio y consulta con el delegado apostólico, teólogos, filósofos, así como del señor arzobispo de México, Pascual Díaz, y del vicario de Cristo, el Papa. El cambio de actitud provocó desconcierto en la opinión pública, y para aclarar la información equivocada que había publicado el dictamen, San Rafael escribiría una carta pastoral el 4 de julio. Cito: «Nunca me someteré a la ley, y ordeno a mis sacerdotes que nunca se sometan a una regulación tiránica y anticonstitucional, que tiene a ser de la comunidad católica una corporación de esclavos». Enseguida, daba a sus sacerdotes instrucciones precisas. No dejen de ejercer su ministerio. Si el alcalde municipal u otra autoridad del Estado intentare privarlos del uso de su ministerio, exijan una orden por escrito y pongan un amparo ante la justicia federal. Y continúa la carta. El panorama jurídico de la Iglesia era desolador. Ante la constante negativa de la justicia federal al solicitar amparos y al no reconocerles personalidad jurídica. Encarnecido por la resistencia, el gobierno desencadenó una serie de atropellos. El canónigo Daniel Mesa, con el pretexto de haber confesado a un enfermo de gravedad, fue subido a un automóvil y abandonado en los despoblados límites de Puebla, amenazándolo de muerte si optara por regresar. Otro canónigo, también desterrado, fue José María Cervantes, el cual fue golpeado salvajemente con las cachas de las pistolas de sus agresores. Y finalmente, en los alrededores de Huatusco, hirieron de muerte al padre José de Jesús Cano. Así continuó una serie de persecución contra la Iglesia para hacerla cumplir la ley. El 25 de julio de 1931 fue la fecha señalada para entrar en vigor la Ley 197, y la sangre acompañaría a tan lamentable fecha. El primer acontecimiento se dio aproximadamente a las 3 de la tarde en la ciudad de Jalapa, cuando un joven, José Ramírez, descargaría su pistola desde el segundo piso de Gobernación contra el gobernador. La bala destrozaría el óvulo de la oreja izquierda de Tejeda. El gobernador y sus acompañantes respondieron al fuego, en un enfrentamiento que duró 5 minutos. José Ramírez viviría 36 horas más debido a las heridas que le provocarían las balas. El joven de 24 años, que había pasado 3 años en el seminario, padecía de problemas mentales, tendencias al suicidio y una serie de problemas personales. Como era de esperarse, las autoridades responsabilizaron al clero. Ante la agresión, un grupo de anticlericales con pistolas, machetes y recipientes de gasolina provocaron incendios y destrozos en la catedral y en diferentes iglesias de la ciudad. Los sacerdotes del puerto ignoraban lo que había ocurrido horas antes en la ciudad de Jalapa. Se hallaban llenos de trabajo atendiendo a las miles de personas que asistían a la iglesia antes de su cierre. La mañana del 25 de julio, el padre Darío había recibido visitas de su madre en Veracruz. Esta es la primera vez que se verían después de su ordenación sacerdotal. Ese día, desde el púlpito, el padre Rosas impartía el catecismo a más de 400 niños. El padre Landa estaba entre los niños, el padre Darío Acosta bautizando. El reloj marcaría las 6:10 de la tarde, cuando un grupo de gendarmes, unos dicen que 4, otros que 6 y otros que 10, entraron por las 3 puertas del templo y abrieron fuego contra los sacerdotes, siendo el objetivo el padre de la Mora, al cual no conocían, y así, con tan solo 3 meses de sacerdocio, el padre Ángel Darío caería muerto. Su última palabra, Jesús. El padre Landa quedó gravemente herido. El padre Rosas recibió un impacto en la pierna. Ante los gritos y pánico, apareció el vicario de la Mora, con brazos abiertos y voz temblorosa, pidiendo que a él también lo mataran. Pero los agresores ya se habían retirado. Esa misma noche, el padre Justino de la Mora avisaría a Monseñor Guízar lo ocurrido, quien inmediatamente dirigió una carta al gobernador Tejeda, haciendo referencia a 2 mártires, porque cuando recibió la noticia creyó que el padre Landa también había muerto. Cito la carta. México, 25 de julio de 1931. Señor Gobernador Adalberto Tejeda, Jalapa, Veracruz. Recibí por teléfono la fatal noticia de que como fruto
tanto de la ley inicua y tiránica que usted está aplicando en contra de la Iglesia, como las órdenes que dictó usted a sus subalternos en presencia de 2000 niños, fueron asesinados 2 de mis sacerdotes, en los momentos en que se dedicaban a enseñar la doctrina cristiana a esos mismos niños en la iglesia de la Asunción de la ciudad de Veracruz. No pudieron escoger oportunidad más propicia para enaltecer a la iglesia fundada por Jesucristo con la sangre de 2 mártires, derramada con la fuerza del odio que usted y sus partidarios tienen a Dios y a su iglesia. En estos momentos, cuando lloro, herido por la espada del dolor, con motivo de tan enormes crímenes, los ángeles del cielo reciben las almas de 2 mártires en medio de las más grandes alegrías para colocarlos entre los héroes del cristianismo. Señor Tejeda, ya Veracruz fue regada con la sangre de mártires y ella fructificará para que brille la verdad y la justicia, y para que la religión, lejos de extinguirse en esta mi amada diócesis, con tan excelente poda, brote con mayor vigor, a pesar de los esfuerzos de los tiranos que se estrellarán ante la roca inexpugnable de Dios. Tejeda, contestando el 28 de julio, acusó a San Rafael de cínico y de hipócrita, negando su papel en los sucesos de la Asunción. Así, el 25 de julio, los templos de todo Veracruz cerrarían hasta agosto de 1937, es decir, 6 años que llenarían de profundo dolor a todo el pueblo de Veracruz. Las autoridades ordenaron trasladar el cadáver del padre Ángel Darío al Hospital Aquiles Cerdán, donde, por disposición gubernamental, permaneció, sin ser entregado, a los sacerdotes o familiares. Permaneció durante varias horas en una sala de hospital, hasta que, a las 3 de la mañana, una patrulla de policía condujo el cuerpo del mártir al cementerio, en medio de una fuerte tormenta. En una fosa medio abrir, llena de agua y lodo, dejaron el cuerpo del joven sacerdote. Su tumba no tenía nombre, fecha ni epitafio, solo unas piedras amontonadas con tierra y el número 1066. A los pocos días del asesinato, llegaron desde Jalapa unas pistolas nuevas marca Star, como premio a los agresores. Hay un testimonio que cuenta doña Dominga, y que ha llegado hasta nuestros días, la cual menciona que ella estaba muy angustiada por su hijo, no sabía dónde lo habían herido, cuánto había sufrido, ni dónde lo habían sepultado, y eso la atormentaba. A causa de estos tormentos, injuriaba a los asesinos con frases como «malditos los que mataron a mi hijo». Se cuenta que estando en Veracruz, doña Dominga dormía en una cama separada de su hija en una casa que les habían prestado, cuando de pronto apareció Darío. Tomó la mano de su madre y la llevó a sus heridas y le dijo: «Madre, este es el lugar donde me han herido, para que ya no preguntes más. Y por favor, no vuelvas a decir malditos. Perdónalos por mí, ya que si no lo haces, no podré entrar en el reino de los cielos». Su hermana Elisa despertó y testimonió que alcanzó a verlo de espalda y salir de la habitación. Al día siguiente se presentó el doctor que había atendido a Ángel Darío en la casa donde se hospedaba la señora doña Dominga. El diálogo fue el siguiente: «Yo soy el médico que atendió a su hijo en la Cruz Roja». La madre del padre Darío le contestó: «Yo sé dónde fue herido mi hijo». El médico le contestó: «Es imposible, señora. Usted no puede saber, porque yo era el único que estaba cerca de él». Al escuchar lo ocurrido a doña Dominga la noche previa, el doctor no pudo más que asombrarse y aceptar que la información era correcta. Tiempo después, los fieles encontraron la tumba, la cual, al tiempo, se convirtió en centro de veneración. Con el paso del tiempo y algunas gestiones, se llevó a cabo la exhumación y el traslado de los restos a la Catedral de Veracruz el 2 de noviembre de 1947. Años después, se adaptaría a un mejor lugar en la catedral, que hasta la fecha puede ser visitado. En 1962, el arzobispo de Veracruz, Monseñor Manuel Pío López, enviaba una carta a sus sacerdotes donde mencionaba el inicio de la causa de beatificación del padre Ángel Darío. Debido al miedo que desató la ley Tejeda, nos cuentan que en Naulinco se evitó hablar del tema y del padre Ángel Darío, haciendo que con el tiempo
Muy pocos conocieran la historia y los hechos ocurridos. Fue hasta 1952 cuando vencieron el temor y realizaron el primer canto al Padre Darío, una tradición aún vivida en la famosa cantada celebrada el 1 de noviembre de cada año en Naulinco, Veracruz. En la primera estrofa se puede leer: el Padre Darío, muerto por Jesús, fue asesinado allá en Veracruz. Desde Catolín, agradecemos a Dios por la vida y el martirio del beato Ángel Darío Acosta Zurita, y los invitamos a difundir su vida, a pedir su intercesión, para que, si Dios lo quiere, pueda alcanzar la canonización. Invitamos a todos los católicos informados a visitar, cuando sea posible, el Museo de San Rafael Guízar, el cual tiene una sección para Ángel Darío Acosta Zurita, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. También los invitamos a conocer la ciudad de Naulinco y la Catedral de Veracruz. Una historia escrita por sangre, una vida para recordarse, una semilla de nuevos cristianos, un beato para el pueblo veracruzano. Soy Rolando Tobit. Hasta la eternidad.